Los movimientos sociales de 1968, también llamados protestas de 1968, revolución de 1968 o simplemente el 68, comprendieron una escala mundial de conflictos sociales, predominantemente caracterizada por rebeliones populares contra las élites militares y burocráticas, que respondieron con una ascendente y constante represión política. Movimientos ligados a estos acontecimientos pueden localizarse en Estados Unidos con propuestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, que sufrió significativamente la muerte de Martin Luther King y Robert Kennedy. Por otra parte, Checoslovaquia con la primavera de Praga, y también los hechos generados en España con movimientos universitarios de oposición al franquismo. En nuestro país, México, no fue la excepción. En él destaca el movimiento estudiantil de 1968, mejor conocido como la Matanza de Tlatelolco, hecho vergonzoso pero más doloroso para nuestra nación. Desarrollo. El México de 1968 tenía una base económica buena. Se decía que en ese periodo se vivía el milagro económico, en términos de crecimiento medio por el Producto Interno Bruto, en términos de estabilidad, y si en México no había inflación, tampoco había devaluaciones. Tratándose de lo político y social, era un sistema autoritario que no contaba con contrapesos suficientes. Era difícil que el régimen admitiera una movilización estudiantil que estaba en marcha en importantes casas de estudio del país. La más importante y crucial empezó el 22 de julio, cuando alumnos de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional y de la Preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, se enfrentaron unos contra otros. El origen del conflicto es confuso. 28 de julio. En la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional se discute con los representantes estudiantiles de esta institución y de la UNAM la posibilidad de un movimiento de huelga hasta que sean satisfechas las siguientes demandas: desaparición de la FNET, de la porra universitaria y del muro, expulsión de alumnos miembros de estas agrupaciones y del PRI, indemnización a estudiantes heridos y a familiares de muertos, excarcelación de todos los estudiantes detenidos, desaparición de granaderos y cuerpos policíacos de represión, derogación del artículo 145 del Código Penal. 30 de julio. Ocurre un bazucazo a la escuela preparatoria de Isaac Ildefonso. Queda totalmente destruida la puerta. Hay muchos heridos entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y detenciones masivas. Agosto. 5 de agosto. Los profesores del Instituto Politécnico Nacional en Asamblea General aprueban la creación del Comité de Profesores del Instituto Politécnico Nacional por Libertades Democráticas, cuya finalidad será que la ciencia y la cultura se impartan ante hombres libres. Exige, además, la inmediata libertad de profesores, alumnos y ciudadanos, derogación del artículo 145 del Código Penal, castigo a los responsables de la represión, desaparición del cuerpo de granaderos, respeto a los planteles educativos. Esta asamblea repudió a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos por instigar la división entre los estudiantes. 8 de agosto. Fundación del Consejo Nacional de Huelga con las escuelas de la UNAM, del IPN, las Normales, el Colegio de México, Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y las universidades de provincia. El CNH lanza el pliego petitorio de los 6 puntos. 13 de agosto. Primera gran manifestación del Zócalo, en la que participan 150,000 personas entre estudiantes del IPN, de la UNAM, de las Normales, de Chapingo, maestros y público en general. La marcha se inicia en el casco de Santo Tomás hasta el Zócalo. La coalición de maestros encabeza la manifestación, que se efectúa ordenadamente. Se pide la libertad de Vallejo, libertad de los presos políticos, y hay gritos de líder honesto igual a preso política. 9 de septiembre, el rector pide regreso a clases. Dice, en su informe, el presidente respondió satisfactoriamente a las demandas estudiantiles. 13 de septiembre, gran manifestación en silencio. 15 de septiembre, el ingeniero Alberto Castillo da el grito de conmemoración de la independencia en la explanada de la ciudad universitaria. También hay una celebración en el Instituto Politécnico Nacional. 18 de septiembre, el ejército invade la ciudad universitaria.
19 de septiembre. Protesta el rector ingeniero Javier Barros Sierra. La ocupación militar de la ciudad universitaria ha sido un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía. 24 de septiembre. El ejército entra al casco de Santo Tomás. Después de una larga y dura batalla campal entre estudiantes y la policía, hay numerosos heridos, muertos y detenciones. Octubre. 1 de octubre. El CNH rechaza el regreso a clases. El ejército sale de Ciudad Universitaria. El CNH anuncia un gran mitin en la Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional de Nonoalco, Tlatelolco. 9 horas. Comienzan las negociaciones. La convocatoria era para congregarse en un mitin y luego hacer una marcha de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hacia el casco de Santo Tomás del IPN, instalaciones que estaban tomadas por el ejército. Sin embargo, esta se canceló luego de que Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla y Anselmo Muñoz, miembros del CNH, se reunieran cerca de las 9 horas del 2 de octubre para negociar con el gobierno. 10 a.m. a 16 horas. Militares infiltrados y escondidos. Pese a las negociaciones, ya se desplegaba un operativo con militares encubiertos y vestidos de civiles en la Plaza de las Tres Culturas. Los efectivos castrenses y francotiradores se resguardaron en azoteas y edificios, todos bajo las órdenes de Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, y de Marcelino Barragán, quien comandaba al Batallón Olimpia. 16 horas. El inicio de la tragedia. Los estudiantes y demás manifestantes comienzan a llegar a la Plaza de las Tres Culturas. A ciencia cierta, no se sabe cuántas personas se congregaron en Tlatelolco, pero se estima que eran más de 10,000. Desde ese momento y hasta minutos antes de las 18 horas, oradores toman la palabra y se dirigen a los asistentes. 17:55 horas. Se encienden 2 bengalas. Tras casi 2 horas de iniciado el mitin, el cielo de Tlatelolco se iluminó por 2 bengalas que lanzó un helicóptero del ejército, una verde y la otra roja. Esa era la señal para comenzar con la matanza del 2 de octubre de 1968. Una fila de militares acompañada por tanquetas y vehículos de asalto entró a la Plaza de las Tres Culturas. A ellos se sumaron miembros del Ejército, de la Dirección Federal de Seguridad, de la Policía Judicial Federal y del Servicio Secreto. Luego comenzaron los disparos. La gente corría despavorida. No solo eran estudiantes, había niños, mujeres, profesores, vendedores y hasta algunos curiosos que se habían acercado a ver qué pasaba. 20 horas. Detienen a sobrevivientes. La masacre duró cerca de 2 horas. Los uniformados detuvieron a principales líderes del movimiento estudiantil y los llevaron al campo militar número 1, al norte del Distrito Federal. Testigos y sobrevivientes de la matanza han relatado que los policías y militares impidieron la entrada de ambulancias de la Cruz Roja y la Cruz Verde, por lo que muchos quedaron tendidos ahí, agonizando, en la plaza de Tlatelolco. Los pocos que pudieron ser atendidos fueron trasladados a la tercera delegación, en la Cruz Roja, y en los hospitales Rubén Leñero, de Balbuena y Central Militar, relató la UNAM. 23 horas. El ejército se retira. Comandados por el general Cristóforo Mazón Pineda, los militares y sus unidades abandonaron la Plaza de las Tres Culturas. El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el que participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y estados como Coahuila, Sinaloa, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca y Veracruz, constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado como Consejo Nacional de Huelga, CNH. El movimiento buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad, justicia, igualdad para todos, mejores condiciones de vida, así como la libertad de expresión y la renuncia del gobierno del partido PRI, que consideraban autoritario. El Estado mexicano caracterizó como el intento de derrocar al gobierno. Esto lo criminalizó argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. El 2 de octubre de 1968 perpetró la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese mismo año. El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo militar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad DFS, la llamada entonces Policía Secreta y el Ejército Mexicano en contra de una manifestación convocada por CNH. De acuerdo con lo dicho por Luis Álvarez en 1969, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz.